La conciencia y el cosmos Buenos Aires, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Esta es una etapa donde se nos ofrece hacer de la vida una experiencia interna, con la mayor continuidad que cada uno de nosotros pudiera sostener, hacer de cada momento y vivencia una experiencia interior. Esta es una frase del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a la Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Sebastián, en producción Alba y Sandra, en lecturas y conducción de este programa Mariana y Sandra. En esta ocasión, y como en todos los programas, les compartiremos extractos de estudios de Cosmosofía a cargo de Daniel Gagliardo, grabados en vivo en distintas ciudades y países, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Los audios de este programa son del estudio realizado por Daniel Gagliardo en Sierra del Cielo, Córdoba, el 20 de enero de 2021. Y el tema central del día de hoy es la verdadera educación. Daniel Gagliardo es fundador de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Entre sus actividades y desde hace décadas realiza conferencias sobre trabajo interno en Sierra del Cielo, Córdoba. También en diferentes provincias de Argentina y en países de América Latina y Europa. Presentamos este primer audio que lleva por título La tarea del educador. Daniel habla acerca de la verdadera tarea de un educador, que es asistir la maduración de los cuerpos de la personalidad y enseñar que antes que nada somos esencia, conciencia y luz. Escuchémoslo juntos. ¿Por qué un educador estresa a los alumnos y al mismo tiempo, cosa curiosa, vive estresado él en el aula o en la división o en clase? Porque el educador no está capacitado para hacer la tarea que sería la base de cualquier rama de la educación, todo lo que involucra la educación, que es la capacidad de asistir la maduración de los cuerpos de la personalidad, no del alumno, como le dicen acá, que es una aberración, del discípulo. Ya al tildar al discípulo como alumno, lo están declarando sin luz. Alumni es sin luz. Quiere decir, este es un sistema tan perverso que por eso no puede encarar uno de los mayores y principales aportes que podría hacerle un educador a un alumno, enseñarle que él, antes que nada, es esencia, conciencia y luz. Ningún educador le dice a sus discípulos, porque él tiene alumnos. Un alumno, si está sin luz, no tiene luz adentro. Él lo está declarando sin luz al decirle alumno. ¿Por qué un educador a su discípulo no le explica, no lo hace sentir este principio cósmico universal, que no importa si es en la Tierra o donde fuera, porque todo tiene esencia en cualquier parte del cosmos y del universo? ¿Por qué no lo acompaña para que él perciba que dentro de él se mueven más cosas que la envidia, que el resentimiento, que el miedo? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no lo sabe?
no lo experimentó. A él, su maestro, su profesor, también lo llamó alumno y nunca le explicó que él era conciencia, que él era luz, que él era esencia. Entonces, esto es una cadena decreciente, decadente, de transmisión de informaciones sin esencia. Lo primero que tiene un planeta, que tiene un grado de elevación, es a cargo de los otros seres una troupe de filósofos. Los planetas que están bajo ley de karma prosperan en la educación con la síntesis adecuada cuando todo lo que se enseña es enseñado por un filósofo. En Grecia, la época de los filósofos, sabios filósofos, buenos filósofos, 60 años. Los mayas y los aztecas, y también algunos pueblos toltecas, algunos patrones de su vida no apreciaban adecuadamente la vida. Cazaban otros pueblos para los sacrificios humanos que ellos tenían que hacer a los dioses. Incluso los que hacen calendario maya dicen, no, los mayas no, que estudien mejor la historia. Los mayas también hacían sacrificios humanos y cazaban pueblos periféricos. Los pueblos periféricos vivían en el terror porque aztecas, toltecas y mayas salían a hacer cacerías en ciertas épocas del año principalmente, porque había solsticios y había cosas que merecían que estuvieran presentes sus presas, sus víctimas. Comían animales, comían humanos, comían lo que fuera, porque había sacrificios en ciertas etapas de esos pueblos donde se probaba la carne del vencido, que era un acto mágico. Era un acto mágico probar la carne del vencido. Lo que queremos decir que aunque tuvieron de hecho un grado de filosofía desenvuelto por un planeta como el nuestro en un cierto desenvolvimiento, mayas, aztecas, pueblos del sudeste asiático, pueblos del Nepal, pueblos de distintos lugares, los druidas fueron europeos en la época más oscura de Europa. Los druidas eran los magos europeos, eran los chamanes de Europa del Norte, de Irlanda, de Escocia, del sur de los países escandinavos. Los druidas tenían un poder muy particular en ese sentido. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar, tanto para participar de charlas interactivas coordinadas por Daniel Gagliardo, como también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Angamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las charlas se realizan los días miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. Los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la plaza central de Capilla del Monte. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30 horas. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación posible, por WhatsApp o Telegram al número 3548564874 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que para participar de las estadías, así como de las demás actividades que UCSIM realiza, no se cobran aranceles. Compartimos ahora este segundo audio que lleva como título Formar la conciencia filosófica del ser. Aquí Daniel nos habla de la importancia de que una civilización como la nuestra hubiera tenido hasta el final de la transición filósofos que se encargaran de formar la conciencia filosófica, que es la que hace que madure la psiquis del ser y su cuerpo pase a ser empleado en acciones superiores. Lo escuchamos juntos, por favor. Realmente, acá faltó siempre que los filósofos estuvieran al pie de la educación. ¿Por qué no fue? Porque los filósofos, los buenos filósofos,
nunca podían educar con egoísmo, ni enseñar cosas que fueran utilizadas para el egoísmo, para el engaño. Y el resto de la población no quería ser más papista que el Papa. Aprendí un poco de filosofía, está bien. Es más, en la época clásica, en Atenas, era de alta sociedad mandar al nene a hablar con Sócrates, después con Platón, con Aristóteles. No les importaba que el nene fuera honesto. De hecho, a Sócrates lo acusaron y lo mataron porque los poderosos un día se dieron cuenta que sus hijos no apoyaban sus planes capitalistas, diciéndole: Sócrates nos enseñó que no vale la pena eso que vos hacés, que no vale la pena esquilmar a la gente, que no vale la pena comerciar brutalmente, que no vale la pena Bueno, ¿qué hicieron los ricos? Hicieron el trámite, a Sócrates la cicuta. Por eso, esta civilización siempre castigó a los filósofos. Los ridiculizó, lo primero que hizo fue eso. Pero volvamos al tema, para no usarlo tan largo. Realmente la educación es la capacidad que tiene un filósofo, porque si no es filósofo no puede educar en un planeta como el nuestro. No importa si va a enseñar química, si va a enseñar historia, si va a enseñar álgebra, si va a enseñar lo que fuera. Si no tiene capacidad filosófica como expresión y consecuencia de su relación espiritual, de la relación con su propio espíritu, un ser no puede educar a otro, porque lo que le va a enseñar es la cáscara del fruto, pero no lo va a enseñar lo que hay adentro, por lo cual el ser va a creer que un fruto es la cáscara, porque es lo evidente, obviamente. Entonces es muy importante que una civilización como la nuestra hubiera tenido y tuviera y siguiera teniendo, si eso hubiera sido posible, hasta el final de la transición, filósofos que se encargaran básicamente de formar la conciencia filosófica, que es la que hace que madure la psiquis del ser y que su cuerpo físico pase a ser empleado en acciones superiores y coherentes. Cuando el principio filosófico brota, el ser pone a su cuerpo a trabajar en beneficio del bien común. Entonces, un filósofo le termina enseñando a aquel discípulo que las metas egoístas y personales son una etapa básica, oscura, que hay que trascender lo antes posible. Y busca enseñarles que atiendan y den prioridad a metas universales. Entonces, ahí él entiende, el discípulo empieza a entender que la liberación de su principio interno, de su principio espiritual, de la esencia, de la luz que él es, se vuelca no para favorecerlo en sus planes personales e inconfesables a veces, sino que se vuelca para atender el bien común, las metas universales, no las metas egoístas y personales. Entonces, eso es lo que tendría que hacer la educación. Asistir a través de herramientas válidas de filósofos, la enseñanza que permitiera el crecimiento psicofísico del ser. Y a partir de esa base, de ese contrapiso, de ese cimiento, que le enseñen después lo que quiera. ¿Y por qué lo que quiera el discípulo, no lo que quiere el instructor que lo atendió y lo asistió? Porque cuando el ser madura filosóficamente, aprende a percibir internamente qué tiene que hacer. Entonces uno de ellos va a darse cuenta que tiene que dedicarse, no sé, al agro, el otro a los frutales, el otro a lo que fuera, a construir, el otro a diseñar ciertas cosas. Entonces, internamente, cada ser que fue asistido para madurar descubriría algo que sin esa maduración es nada. No tiene participación, y ese algo se llama planificación interna. Te contamos las redes donde podés encontrarnos. En Facebook, Conciencia UCSIM. En Instagram y en YouTube, @La Conciencia y el Cosmos. También podés contactarnos en Facebook o en Instagram, ingresando a la cuenta de UCSIM Buenos Aires, o por WhatsApp o Telegram al 011 3264 3601.
Llegarán a vosotros seres que argumenten su condición de rescatabilidad, así como aquellos otros, manifestando que, llegados los tiempos, no habrán de ser considerados dignos de rescate. Como veis, la ilusión os acechará. Aquellos inmaduros que disipen su energía en evaluaciones que no tienen sustento interno, os pondrán a prueba. Cuidaos vosotros de no transitar posiciones análogas, desviando vuestras energías hacia las feroces mandíbulas de la capa psíquica. De ser así, cuando escuchéis el rechinar de dientes, será tarde. Este párrafo fue extraído del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. La conciencia y el cosmos, Buenos Aires. Presentamos ahora el audio número 3 que lleva por título Asistencia filosófica para recuperar la planificación interna. Daniel dice que un ser tiene que recibir asistencia filosófica para poder madurar, para poder recordar, descubrir, recuperar su planificación interna con la menor influencia del libre albedrío. Escuchamos juntos la instrucción de Daniel. Porque un ser cuando encarna para cumplir con la planificación interna. Para quienes no lo saben, cuando el ego desencarna y vuelve a los niveles internos de la vida, se dirige, es llevado por una corriente de energía, por la ley de desencarne, es llevado a acercarse al núcleo de su propia alma. El alma tiene un eje central de conciencia y tiene lo que se llama el cuerpo causal, que es en realidad un campo de energías que rodea al eje central de la conciencia anímica, de la conciencia del alma. El ego, cuando ingresa a la materia, no ingresa porque no se sabe cómo ingresó el ego. El ego no forma parte de la inseminación que va a dar cabida a una nueva vida, a un nuevo ser. El ego es una extensión del alma. El alma recibe por parte de la conciencia planetaria un aspecto de la ley planetaria que es la ley de reencarnación y utiliza al ego como apéndice, como una extensión del alma que ingresa a la materia. Entonces, cuando el ego vuelve para adentro, vuelve a su origen, que es el campo de energía que rodea al alma. Se acerca, cuanto más evolucionado es el ego, más se sumerge en cada vuelta a la vida interna, más se sumerge en cercanías al eje de conciencia del alma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él desencarna y vuelve a casa, el alma, después de darle distintos tratamientos en base a lo que evolutivamente la ley interna considera, antes de permitirle volver a la materia al ego, porque seguramente tendrá varias encarnaciones más para hacer, el alma le presenta una planificación. ¿Qué quiere decir? Le presenta un conjunto de estímulos vibratorios y energéticos que el ego va a tener que desenvolver, asumir y desenvolver cuando esté en la materia. La tarea del ego es aprender a recordar esa planificación interna, descubrirla, sintonizarla. Porque la ley de encarnación tiene una subsidiaria que es la ley de olvido, quiere decir, el ego olvida la planificación interna porque el ejercicio de él para evolucionar es recordarla cuando está en la materia. Entonces el alma le presenta la planificación interna, el ego la sintoniza todo lo que él puede en base a su nivel evolutivo y el alma fija el momento en que el ego va a volver a la materia. El ego ingresa a la materia, primero es un fetito, después un bebito, después y va creciendo. Y a medida que va creciendo, la ley de karma y la propia vida interna que lo habilitó para volver, empieza a estimularlo para que él empiece a recordar la planificación interna. Entonces, un ser
que realmente respondió a la educación de otro ser preparado para poder asistirlo, lo que va a ir recuperando es su planificación interna, y en esa planificación interna va a estar si él tiene que ser un agricultor, si él tiene que ser un soldador, si él tiene que ser un arquitecto, si él tiene que ser un médico, si tiene que ser lo que fuera. Cualquier actividad, no hay actividades indeseables salvo las actividades que sabemos que son perjudiciales para los individuos y para el planeta todo. Puede ser que alguien vaya a trabajar una megaminera, pero seguro su planificación interna no fue destruir el planeta con la megaminería. Obviamente que no. Lo que pasa es que el ego, obnubilado con las posibilidades materialistas, no puede recuperar esa planificación. Entonces podría ser que termine trabajando una megaminera y se dé el caso que después de un tiempo, por algún motivo, la vida interna le ponga un estímulo que a él lo conmueve, recuerda parte de su planificación interna y manda un telegrama de renuncia porque se dio cuenta que esa no era la cosa que él tenía que hacer. Él no había encarnado para destruir el planeta, para saquearlo. Entonces, un ser tiene que recibir asistencia filosófica para poder madurar. El ser que lo asista en ese proceso tiene que haber llegado a un grado de maduración suficiente como para formar parte de la transferencia de estímulos que beneficien a este otro o a estos otros. El segundo paso, ir recuperando su planificación interna y estar atento para que la recuperación de la planificación interna no quede ahogada en la compulsividad del libre arbitrio, porque en cierta etapa la prueba va a ser eso. El ser va a percibir, va a tener momentos donde la conciencia intuitiva le va a poner claro qué tiene que hacer, pero de repente las fuerzas materiales con las cuales él todavía no pudo ensayar la renuncia y el desapego profundo, lo van a estar manipulando. Va a estar continuamente en un tira y afloja. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo. Estos están destinados a ofrecer un armonizante acompañamiento a aquellos seres que buscan profundizar la actual transición terrestre, en comunión con las renovadas energías cósmicas que hoy conducen nuestro planeta hacia la ley evolutiva superior. Te invitamos a conocer nuestra web. Encontrarás todas las formas de adquirir los libros de Daniel Gagliardo. www.luzdelvalle.com.ar. Consultas por WhatsApp o Telegram al +54 911 32 64 1298. Los beneficios obtenidos por la venta de estos libros serán revertidos en la mantención de centros de servicio planetario. Dejar que la conciencia libremente atienda la vida demanda de una continua vigilancia a nuestro ser. Cuando la actitud de estar atentos decae, se infiltran en nuestra mente elementos refractarios de la luz interna. De ese modo, nuestro campo psíquico se ensombrece o, ilusoriamente, pasa a presentar brillos sin vitalidad o capacidad de sustento. Este fragmento fue extraído del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo. La conciencia y el cosmos Buenos Aires. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Encuentros de trabajo interno en Buenos Aires. En Cava, en Villa del Parque. En zona oeste, Castelar. Y en zona sur, Quilmes. En estos encuentros grupales se profundiza el contacto interno a través del silencio, de la ejecución de cánticos y mantras,
lectura de textos escritos por Daniel Gagliardo y escucha de conferencias grabadas en vivo en distintas ciudades del país y del mundo. Para contacto pueden hacerlo por Telegram o WhatsApp al 11 32 64 3601. El audio que presentamos ahora lleva por título Amando lo oculto, fluye el agua de vida. Lo escuchamos. Existe vacío de estímulo interior. ¿Por qué? El estímulo interno no está nunca ausente, pero hay un estímulo interno que podemos llamar de mantenimiento. Como para que se entienda, uno tiene una vertiente acá, un río, y tiene una cisterna allá de 100.000 litros. Uno puede poner una manguerita finita como las que pasa la nafta del auto. Sabe Dios cuándo se va a llenar esa cisterna con una manguerita finita así, de un paso de 3 milímetros o 4, una cisterna de 100.000 litros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de este ejemplo? Porque los seres que no tienen estímulo interno porque están cerrados y sintonizados con la materia y que fueron o que recibieron lavados de cabeza terribles por personas que tampoco tienen sintonía y conexión interna, son como personas que equivalen al cisterna de 100.000 litros, tiene una gran capacidad, pero no tiene el canal adecuado para que un flujo de agua ingrese con suficiente caudal y el cisterna se vaya llenando rápidamente. Entonces, un ser sale sin haber recibido asistencia interna y salvo que tenga una gran experiencia anterior, quiere decir que tenga mayor nivel evolutivo que los otros que se graduaron con él, se va a sentir vacío, pero no porque el vacío exista, sino porque él es un cisterna que está recibiendo un chorrito que a un cisterna de 100.000 litros no le representa nada. Él está recibiendo una energía de mantenimiento que le alcanza para seguir encarnado, pero no para crecer y crecer y crecer en conciencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un trabajo profundo para ampliar el canal a través del cual la energía interna llega, toca, permea, estimula, alimenta, ampara al ego y a la personalidad. Entonces, esa persona, que es como un cisterna de 100.000 litros, va a tener que agarrar, va a tener que conseguir de algún modo una manguera bien de 2 pulgadas, estaría bueno, ¿no? Una manguera de 2 pulgadas y hacer todo el trabajo tremendo que es llevar desde aquel río con una manguera de 2 pulgadas hasta el cisterna y del modo adecuado, porque si no, no pasa nada, y que empiece a llegar agua pura, limpia, agua que tiene un movimiento energético, que es equivalente a lo que nosotros cuando empezamos a amar lo desconocido, amar lo inédito, lo oculto, nos pasa, porque es fundamental. Por más que un ser diga que él se entrenó espiritualmente, si no tiene capacidad de donarse incondicionalmente, de entregarse incondicionalmente, de renunciar a todo aquello que lo atrae y que lo aparta del camino espiritual, de mantenerse desapegado, por lo menos como segundo paso, entonces no pasa nada. La corriente interna no lo va a nutrir. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás?
Presentamos ahora el quinto audio del día de hoy, que lleva por título El ser tiene que formarse para ser un grial. Escuchemos juntos la instrucción de Daniel. El ser tiene que formarse, pero formarse para lo que sigue. Porque un ser, por más que fuera asistido por un filósofo, eso no basta, ese es el primer paso. Eso es despejar el cuenco, el grial, la copa que nosotros tenemos que aprender a hacer para que la vida interna nos nutra, para que la vida interna colme el grial que somos. ¿Saben de qué hablamos con el grial? La copa donde se dice, bueno, esto no existe, por más que algunos busquen el Santo Grial. El Santo Grial es cada uno que se ofrece al Espíritu, para que el Espíritu lo colme, lo llene. Si yo me niego al Espíritu, si yo estoy cerrado al Espíritu, soy un grial que jamás está disponible para ser colmado. Y el filósofo le enseña a ese discípulo que él es un grial, pero le dice que él no lo puede llenar, que el filósofo no lo tiene que llenar, porque solamente es una experiencia íntima, elevadísima, íntima del individuo llenar ese grial, porque se llena con agua de vida, con corriente interna. Entonces nosotros tenemos que entender que somos ese grial y tenemos que ponernos alineados a la fuente, al núcleo, al foco, del cual se vierte la energía. Y nunca vamos a estar alineados a esa fuente con la medida que estemos identificados y fortalecidos en horizontal con las fuerzas de la materia. ¿Cuántas veces dijimos acá que hay gente que tiene una personalidad muy trabajada, muy profundamente trabajada, pero en horizontal? Un cuerpo mental muy sólido, un emocional muy domado. Y un cuerpo que está en condiciones así, inmediatamente responder a esa mente y ese cuerpo emocional. Pero están alineados con fuerzas de la materia, no están alineados en vertical esos cuerpos hacia la vida interna. Entonces nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, a estar atentos, a percibir si estamos así y bien alineados pero en horizontal, o tenemos que empezar a hacer esto y alinearnos y tener la capacidad de persistir, de no declinar, indeclinablemente, ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin. Entonces tenemos que aprender a estar ante el embate de las fuerzas materiales, alineados con nuestra vida interna. Entonces la vida interna va a encontrar el grial disponible y lo va a ir llenando en la medida que el grial tiene la capacidad de sostenerse, de no fluctuar en esa sintonía, en esa alineación, en esa verticalidad, en esa entrega, en esa donación, en esa obediencia, en ese coraje que da la vida espiritual. Porque la gente se identifica con la materia por cobardía. ¿Por qué? Porque busca algo visible que le ofrezca una garantía. Entonces, si no se puede pesar, medir y contar, no ofrece garantías. Y como somos una civilización de cobardes, estamos buscando siempre que por lo menos aparente una garantía. Que no me diga, pero usted siempre me dice, alineate con tu interno. Eso ya lo sé, dígame otra cosa. No entendiste nada. Si no te digo alineate con tu interno, te digo, sí, ¿cómo seguís? A ver, de bar en bar con las fuerzas materiales, ¿qué te puedo decir? No hay otra cosa. No minimizamos vuestras dificultades, mas vosotros sí minimizáis vuestro potencial para sobrellevarlas. Así de enfrascados estáis en la idea de que sois aquello que os reviste, que no disponéis del precioso amor necesario para asumir vuestra libertad. Esta frase pertenece al libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Bueno, y ahora nos despedimos. Hasta el próximo programa de la Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires.
en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos Buenos Aires, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.